Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta ocasión estoy acompañado de mi amigo Héctor Muñoz. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Claudio, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Qué bueno. Listo y preparado para esta película que, ¿sabéis qué? Probablemente es la más antigua que hemos tenido en el podcast, si no me equivoco. Puede ser, ¿eh? No fui a investigar, pero según lo que yo recuerdo, la más antigua que tuvimos alguna vez es The Night of the Hunter o Sunset Boulevard. Una de las dos. Pero esta es la más antigua probablemente. Sí, no solamente la más antigua, yo creo que una película pesada. Yo vengo con miedito. Está bien, porque ambos venimos con miedito. Sí. Bueno, estamos hablando de la película del año 1941 del director Orson Welles, Citizen Kane, o El Ciudadano Kane, como es conocida literalmente en su traducción. Pero antes de seguir, Héctor nos va a contar un poquito de qué se trata y continuamos. Voy entonces con la sinopsis. Charles Foster Kane, un importante y poderoso magnate de las comunicaciones estadounidense, muere aislado del mundo en su grandiosa mansión llamada Xanadu. Antes de morir pronuncia una extraña palabra, Rosebud, cuyo enigmático significado despierta la curiosidad tanto en la prensa como en el público. Así entonces un grupo de periodistas se da a la tarea de investigar y desentrañar el misterio detrás de Kane y el significado de Rosebud. Eso es, en simples palabras. En simples palabras, por supuesto. La película no tiene nada de simple, pero esa es la sinopsis. Yo creo que podemos partir por la pregunta de rigor. Sí. ¿Cuál es su historia, amigo Claudio, con esta mítica película? Mira, yo quiero saber la tuya primero porque la mía es demasiado ridícula para comenzar. Ya. Así que dale con la tuya. Yo creo que la mía es más canónica. ¿Ya? Hace unos 20 años, recién entrando a la obsesión por el cine, por supuesto que se me aparece esta película como la mejor de la historia. Obviamente había que verla, así que por ahí en un VHS en aquella época la veo. Y bueno, la veo bajo también la chapa de ser la mejor película. Yo la disfruté, por supuesto, en su momento, pero debo confesar, y es algo que seguramente hoy día vamos a ir como tratando de desarrollar, que se me hizo bastante difícil entender en ese momento el porqué de ese título. Esa chapa de la mejor película, ¿cierto? Así es que eso fue mi historia y de ahí debo decir que la volví a ver hace unos 3 años, yo creo. ¿Ya? Y ahora nuevamente. Sí, 3 veces la he visto en mi vida, como para ponerlo en números. Ya. Mira, el principio de tu historia es muy parecido al mío. ¿Ya? Tenía un amigo que era muy cinéfilo también y un día me dijo, ¿y has visto El Ciudadano Kane? Y yo, ¿qué es esa weá? Pero weón, y puta, me retó y todo. Lo clásico. Claro, y me dijo, weón, tenéis que verla y todo. Y no la encontraba por ni una parte. Y en ese tiempo, bueno, la gente en Chile sabrá lo que significa esto. Fui al Bio a buscarla. ¿Ya? Y me la compré en el Bio, en VHS, a un weón que vendía como, entre comillas, cine arte o cine menos comercial. Y la llevé para la casa. Mi papá creo que la había visto él, pero hacía hace mucho tiempo, como que no se acordaba en nada. Yo decía, veamos esta weá. Y bueno, nos pusimos a verla. Y esta historia va con un poco de spoiler, por si acaso. O sea, no, va con el gran spoiler de la película. Así que, por favor, quien no haya visto la película, retírese de esta sala y vuelva después que la haya visto, porque si no le voy a arruinar algo. Que no significa mucho en realidad, pero igual es un spoiler. La cosa es que vimos la película y cuando estaba llegando al final, bueno, era un VHS. La gente que nos escucha, probablemente la mayoría no sabe lo que es un VHS o nunca ha experimentado ver una película en VHS. Pero una película en VHS se veía bien siempre y cuando la película fuera original. Sí. Porque el pasarla de un cassette a otro, o sea, es decir, copiarla, ya la copia quedaba con mucha deficiencia de imagen. Sí. Entonces, ¿qué me pasó al final? Que al final se veía tan mal que yo nunca caché lo que era Rosebud y ni siquiera entendí qué es lo que tiraron a la chimenea. Además que en ese tiempo las películas se copiaban y se recopiaban. Sí. Y claro, en cada copia iba perdiendo calidad. Sí. O sea, si me preguntáis a mí, me pasó un poco lo mismo la primera vez. Como que yo no sé si después la hubiese podido explicar como tan al detalle la película. Como que hay varias cuestiones que se me perdieron. Claro, pero a mí el misterio fundamental yo nunca lo supe hasta como 10 años después, weón. Que fue como en el 2000, de haber sido en el 2008, 2009.
2009 que me la repetí de nuevo. Que salió como un aniversario de algo y bueno, estaba como remasterizada y toda la cuestión. Entonces ahí la vi y ahí recién vine a entender de qué se trataba el misterio, po, weón, muchos años después. Y ahí obviamente la aprecié mucho mejor porque se veía bastante mejor que la primera vez que la vi. Y ahí entendí por qué la película me llamaba mucho la atención. Y luego me la debo haber repetido hace unos 5 años. Y ahí, como me gustaba mucho más lo técnico del cine, me encanta cómo los realizadores narran con la técnica. Ya. Y ahí le encontré toda la gracia. Y ahí entendí cuál es la gracia de esta película, que creo que es la conclusión que tengo desde el principio y es la que voy a tener hasta el final de este podcast. Que es que esta fue una película bisagra. Sí, fue la película que de alguna manera le dijo a todos los directores que venían que tenían que narrar con la cinematografía también. Que no era necesario solamente narrar en el texto, en el guión, en las actuaciones, que podían narrar con las imágenes. Sí. Obviamente muchos de ellos ya lo hacían, no sé, el mismo Hitchcock o el propio Wells, que se inspiró mucho en John Ford, en el mismo Griffith. Eran directores excepcionales que ya lo hacían, pero nunca una película, creo yo, había tenido como esta mezcla. Es como un manual para los directores. Sí. Porque lo tiene todo. Lo tiene absolutamente todo. O sea, yo encuentro que en ninguno de sus departamentos, como me gusta a mí llamarle a cada arte que está dentro de este arte, ninguno de sus departamentos decae. Está todo arriba, está todo como lo que en ese momento era lo máximo que se podía hacer. Sí. Lo máximo en talento, en esfuerzo y en calidad. Y ahí me di cuenta recién, como al tercer visionado. Sí. Aunque el primero no contó mucho en realidad, porque de verdad que se veía muy mal. Voy a reforzar también la idea porque, claro, la primera vez que yo la vi no entendí por qué era la mejor película. Y yo creo que ahí también la película tiene, probablemente, siendo la gran película que es, tiene un principal bache, pero que no es responsabilidad de la película, que tiene que ver sobre todo como con la chapa de ser la mejor película de la historia, porque inevitablemente la expectativa de un joven, cierto, cualquiera, que está empezando a ver cine, es ver precisamente la mejor película de la historia. Si te la venden así, como lo hizo tu amigo, o como también cualquiera lo hubiese escuchado en cualquier parte y hasta el día de hoy lo mismo, ya, pues, veamos por qué es la mejor. Y la verdad es que cuesta mucho en un primer visionado, sobre todo cuando uno no tiene tanto background cinematográfico, entender por qué. Y además de eso, yo incorporo también ahí el factor de la distancia temporal, porque evidentemente para poder entender toda esa idea de la bisagra que planteáis tú, ¿cachai? Que es súper importante para entender la película, la verdad es que hay que entender también la película en su aspecto temporal. Hay que trasladarse al cine que se estaba haciendo, al cine que se había hecho. O sea, estamos hablando del año 41. Claro. La industria cinematográfica había tenido una explosión gigantesca, pero aún el cine en pañales, ¿cachai? Entonces, al día de hoy, claro, mirar esta película con esa distancia, evidentemente como que se hace un poquito complejo entender el por qué. Claro. Porque la distancia no solamente es temporal, también es una distancia cinematográfica. Y cuando uno ha visto tanta película contemporánea hoy día, la verdad es que uno no ve el valor del Ciudadano Kane. Te cuesta encontrarlo. Porque, claro, ya has visto tanta película, tantas formas narrativas, tantos recursos que se han ido incorporando al cine, que en realidad la veí y decís, chuta, no entiendo por qué la película es tan buena. Pero de todas maneras eso también no es responsabilidad de la película, que venga precedida como por esa chapa ya no es una cuestión que le corresponde ni a Wells ni a todo el equipo que hay detrás en la obra que hicieron. O sea, yo igual puedo entender por qué ha sido catalogada como la mejor película de la historia durante mucho tiempo. Sí. Yo considero que es una película que no tiene fallas en ningún nivel. Puede tener ese distanciamiento de los años, esa actuación media afectada. Todavía no existía el método, estaba a años todavía de que se implementara el método Stanislavski. Entonces, claro, uno tiene que entender que esas cosas no van a cambiar y esas cosas nos van a incomodar. Sí. Porque nosotros entendemos otro concepto del cine. O sea, claro, aquí hay un momento en donde se rompe la cuarta pared. Sí. A ver, como para que se entienda. Cuando se rompe la cuarta pared en el cine, tú destruís la magia. Claro. Independiente de que podáis arreglarlo. No sé, Deadpool, para mí es el mejor ejemplo. Sí. Deadpool rompe la cuarta pared desde el principio, pero ese es su juego. En el Ciudadano Kane no. Aquí hay un momento en donde se rompe la cuarta pared solamente para darle un poco de humor a esa escena. Sí. Y eso no molesta. Uno no dice, ¿sabéis que me sacó de la película?
Y yo no entiendo por qué. No entiendo qué es lo que pasa en esa parte en que a uno no lo saca. Lo que sí me viene a la mente, yo digo, weón, rompió la cuarta pared, ¿para qué? Sí. Entonces aquí voy, a que hay ciertas cosas que, claro, en ese tiempo todavía se estaba experimentando. O sea, bueno, el cine siempre ha sido de experimentación, pero llegó hasta un punto en donde la experimentación que se le mete al cine es solo de matices. Son solo ciertos condimentos que se le van poniendo. La gran experimentación, la experimentación gruesa de la obra gruesa, por decirlo de algún modo, llegó hasta, no sé, los 70, 80 y después vino la era digital. Sí. Y ahí la experimentación quizás cambió como el formato nomás, pero la experimentación siempre ha estado con el cine, porque es un arte relativamente nuevo. Entonces, claro, en ese tiempo, como industria deben haber llevado como 20 años y como arte debe haber llevado como unos 30, 40 años hasta ese momento. Sí, Entonces, ver el resultado del Ciudadano Kane, ver cómo él nos hace sentir con las imágenes, para mí es glorioso. Sí. Y entiendo perfectamente por qué durante mucho tiempo fue la mejor película, o bueno, estas listas que se hacen y estas cosas que no sé mucho de dónde salen, pero fue catalogada la mejor película de la historia. Sí, es una película que yo siento que requiere... Es que no sé si lo estoy diciendo bien porque puede ser que se malentienda, pero yo creo que la película exige también algo del espectador. Eso es lo que me pasa a mí con El Ciudadano Kane, que yo siento que exige del espectador cierto conocimiento acerca de el lenguaje cinematográfico. Mira, un pequeño paréntesis con eso, que sabéis que yo también lo pensé, ¿Ya? Te lo juro. Pero sabéis que creo yo que todos tenemos ese lenguaje cinematográfico. Todos quienes hemos visto películas, nos fijemos o no en esas cosas, sí lo tenemos. Lo que pasa es que me pasa que con El Ciudadano Kane siento que está como en crudo todavía. Sí, pero a lo que voy es que, claro, todos tenemos esa alfabetización, ¿cachai? Yo eso lo entiendo, pero para poder encontrar el valor de la película requiere que uno haga consciente esa alfabetización. Por eso me parece que es una película en la que uno le va a encontrar el valor y va a entender que es la mejor película de la historia, o al menos una, para no casarnos con eso, pero va a ser una de las mejores películas de la historia cuando yo entienda perfectamente eso que estáis diciendo tú y que lo vamos a hablar ahora seguramente, que son un montón de cuestiones técnicas, pero que hay que mirarlas por debajo, porque por encima, claro, funcionan como parte de los recursos narrativos, pero ¿por qué están ahí? ¿Cómo se hicieron? Y un montón de cosas que efectivamente la hacen entonces ser esta bisagra que dijiste tú al principio. Pero para eso tenéis que saber un poco como cuando leís un poema, ¿cachai? Y no sabéis nada de poesía. En algún punto, cuando aprendes sobre poesía, sobre literatura, ¿cachai? Un montón de cosas, puedes entender mucho mejor la estructura y un montón de cosas. O como cualquier otra arte, en realidad, no tiene por qué ser la poesía. Pero ahí es donde para mí la película también exige. Pero bueno, de todas maneras, esa exigencia yo encuentro que hace que el espectador también se sienta desafiado, ¿cachai? Porque para mí igual fue como un bajón el verla por primera vez muy joven y no entender por qué, no entender por qué era la mejor película. Te entiendo. Entonces igual te desafía y tú empezás como también a decir, bueno, algo hay acá que yo no estoy viendo. Claro. Y con el paso de los años vaya adquiriendo y claro, volver a verla para mí después de mucho tiempo de nuevo, es como que, ya, he crecido como espectador, ¿cachai? He visto muchas películas y he aprendido algunas cuestiones sobre este lenguaje y por lo tanto ya, ahora sí. Claro. Eso igual es interesante, a mí por lo menos me gusta cuando pasa eso y lo hemos hablado un montón de veces aquí en el podcast igual. Y cuando pasa un largo periodo de tiempo y tú vuelves a ver las películas, ocurre eso también, que le encuentras algo mejor o incluso que puedes encontrar que las películas no eran tan como te habían parecido al principio. Sí. Oye, pero mira, hagamos un poquito de contexto histórico con la película, porque Pongámosle. La película también tiene un contexto histórico, una tras bambalina, que es bastante atractiva. Y que aporta mucho a la idea también de ser la mejor. Claro, pero para poder hablar del origen de la película hay que hablar de Orson Welles. Tal cual. No toda la gente conoce a Orson Welles. Orson Welles, desde chico, había demostrado cierto talento para la pintura, para la poesía. Era de estos cabros prodigios. Y así se dieron cuenta muchas personas. Entonces él se dedicó al arte. Se dedicó a hacer esta compañía, la Mercury Theatre, que funda como a los 21 años. Y empieza a montar sobre todo adaptaciones de Shakespeare. Le va muy bien, pero la compañía necesitaba plata para poder montar esta obra. Entonces lo que él hace, y esto es muy gracioso, que básicamente Orson Welles fue como uno de los primeros podcasters. De hecho, si uno busca, por ejemplo, en IMDb, la filmografía de Orson Welles,
aparecen los episodios que hizo para la CBS, que eran estos radioteatros, y aparecen como podcast. No aparecen como radio show o alguna otra denominación de ese estilo. Aparecen como podcast. Mira, eso no lo he cachado. Entonces por eso digo que es como uno de los primeros podcasters. Así que ahí, colega, ya, como quisiera. No, y bueno, la cosa es que él hacía estos radioteatros con sus compañeros de esta compañía de teatro. Y sucede ese día en que lanzan el radioteatro de la Guerra de los Mundos y lo hacen pasar como que estuviera pasando. Exacto. Creo que era en Nueva Jersey, algo así. Sí. Obviamente queda la cagada. Orson Welles se hace mundialmente famoso. Sí. Y la RKO encuentra que este tipo tiene mucho talento y le ofrecen hacer una película. O sea, bueno, obviamente le averiguan el background y todo y cachan que hace teatro y todo. Pero, y aquí viene lo más valioso de la historia, es que a él le dan control total de la película. Algo nunca jamás visto. Creo que a nadie le han dado un control así. Que es que él tiene que escribir la película, producirla, dirigirla, protagonizarla, pero además él tiene el control de a quiénes elige para el casting, cuál es su equipo técnico y, que esta weá es súper inédita, el montaje final. Sí. Y eso es inédito porque te podían dar un montón de esas cosas, pero los estudios generalmente nunca te dan el montaje final. Es el estudio el que termina mandando en el montaje final. Sí, solo hacer un alcance porque la gente que nos está escuchando quizás no conoce como esta parte tras bambalina de las películas, que en el 99% de los casos los directores no tienen control total de sus películas. No. En general los directores tienen control sobre ciertas partes, pero las películas son de las productoras. Claro. Por eso es que es tan importante entender eso que estáis diciendo tú, ¿cachai? De que un director novel, joven, tenga control absoluto de la obra que está creando. Es un elemento súper relevante a considerar. Sí, y eso armó un revuelo periodístico en ese tiempo. Los medios que cubrían cine empezaron a tratar como el hoyo a Orson Welles porque era como el hazme reír del momento. Es decir, como que todos los medios que hablaban de cine se reían del contrato que había hecho la RKO con él. Sí. Porque era como, esta weá va a fracasar. Claro, este trato Orson Welles lo firmó creo que como en el 39. Sí. Y ya había pasado un año y no tenía nada, absolutamente nada. Entonces al final contrata los servicios de Mankiewicz Sí. y lo hace escribir esta historia que, bueno, no sé, ¿tú viste Mank de David Fincher? Sí. Bueno, ahí está un poquito ficcionada la cosa, como que pareciera que Mankiewicz escribió el guión solo y no es tan así. Creo que lo escribieron los dos finalmente. Sí, hay toda una pugna en todo caso en relación al Sí, guión. hasta el día de hoy. Sí, cuando uno busca información hay dimes y diretes de que yo lo escribí, no, es que después yo incorporé elementos y... Sí. Bueno, hay que decir que al final como resultado sale un guión de parte de ambos. Habría que decirlo como para cerrar, digamos, la pugna, pero sí, bastante controvertido el tema del guión. Claro. Entonces, este guión se trata, o está basado en realidad, en la vida de un magnate de las comunicaciones. Sí, en la vida de William Randolph Hearst. Exactamente. Y también de Marion Davies, que era la actriz. Y creo que hay otros también, incluido Pulitzer, como que Mankiewicz con Welles hicieron como una combinación de estos personajes. Pero obviamente la estructura de vida que tiene el ciudadano Kane, o sea, perdón, el Charles Kane, se parece mucho más a la de William Randolph Hearst. Claro. Y ahí empezó a quedar la cagada porque William Randolph Hearst se enteró de que estaban haciendo una película que prácticamente estaba basada en su vida y que lo dejaban como el hoyo. Sí. Y lo que él buscó fue tratar de que la película no se hiciera. Claro. Después trató de desacreditar a Mankiewicz, después trató de desacreditar a Orson Welles. Incluso creo que le dijeron que hasta era comunista, que es una cuestión muy meta que pasa en la película también. Sí. Finalmente, su último intento fue tratar de comprarle la película al estudio, porque este weón tenía caleta de plata, era así como Piñera. Sí, Pero sí. la diferencia es que entiendo que William Randolph Hearst no era como Piñera, así como que todos lo odian. Era Ya. como un tipo que sí era querido. Ah, porque al perfecto. parecer el weón era millonario, excéntrico, pero no era pastel, po, weón, ¿cachai? No era tan mala persona. De Porque más. los millonarios, bueno, de hecho hay una frase en esta película que la dice el ciudadano Kane. Puta, a mí me da con decirle el ciudadano Kane, que la dice Charles Foster Kane. Dice algo así como, si no hubiera sido tan rico, probablemente habría sido una muy buena persona. Sí. Lo dice literalmente en pantalla. Bueno, un poco pasa eso. Entonces parece que el tipo no era como odiado, no era de estos millonarios que uno odia, ¿cachai? Era como un millonario, igual el bueno excéntrico, pero es piola. Y creo que tenía también eso, que es
esta cosa como de tomar la prensa de manera muy objetiva y que si había algún tema que denunciar que incluso lo implicara a él o a sus cercanos, él lo denunciaba igual. Sí. Creo que Randall Hearst también era igual. No era como un mal chato, el weón era millonario nomás, que tampoco eso indica de que seas bueno o muy bueno. Claro. Entonces ahí le quedó la cagada a Welles. Este tipo intentó comprar la película para quemarla, para que no se estrenara, y se estrenó. Y Orson Welles pasó a ser un weón muy odiado en Estados Unidos. Incluso en los Oscars de ese año, o sea, del año siguiente en realidad, cuando se nombra la película, hubo un abucheo en todo el público. Sí. Que es una anécdota que cuentan y que a él le dolió mucho, de hecho. Sí, pero bueno, como todos los intentos de censura, tienen el efecto rebote, po. Hace que también las obras se vuelvan más interesantes o que el público las quiera ver. Claro, pero sí tiene un efecto en... Yo diría que principalmente por lo que uno puede buscar de la historia de la película, tiene un efecto más que nada en la propia industria cinematográfica, como en la academia. Claro. Como que ahí se genera como este anticuerpo con respecto a la película. Sobre todo además por lo que estábamos planteando hace un rato, que viene como a jugar un poco también con las formas narrativas. Sí. Es como que en este intento de este joven director que no conoce a nadie, ¿cierto? O no que no conozca a nadie, pero nadie lo ha visto dirigir nunca y es como que está revolviendo el gallinero con nuevas formas e innovaciones. Lo saca de su zona de confort. Claro, evidentemente el tipo viene como a remover el piso. Po. Sí, pues de hecho él mismo le dijo a Greg Toland, que es el director de fotografía, bueno, Greg Toland se ofreció a trabajar con él. Él fue a su oficina y le dijo, quiero trabajar contigo en la película que vas a hacer, sin saber qué película iban a hacer todavía. Sí, po. Y Orson Welles le preguntó, pero ¿por qué querés trabajar conmigo? Onda, yo tendría que estar rogándole a alguien que trabajara conmigo. Y él le dice, es que quiero trabajar con alguien que no sepa nada de esto, que sea nuevo en esto. Porque Juan parece que ya estaba choreado de las formas que traía el cine hollywoodense. Sí. Y claro, Welles le dice, ¿sabes qué? Yo no sé nada de cine. Y el Juan me dijo, todo lo que tenéis que aprender como, al menos en lo cinematográfico, te lo puedo enseñar en 4 horas. 3 o 4 horas, algo así le dice. Y creo que así fue. Creo que se reunieron. Él le enseñó todo lo que tenía que ver con luz, con movimiento, con los nombres de los planos, bla, bla, bla. Todo el merequetengue ahí. Lo técnico. Orson Welles lo aprendió y claro, de repente sale con esta película con unos planos impresionantes porque cada plano, cada movimiento de cámara son impresionantes. A mí me deja boquiabierto cada vez que la veo. Y puta, claro, la academia o los tipos que están metidos en el negocio deben decir, oye, Juan, apareció este don nadie a poner enfrente de nuestras narices una película que es súper disruptiva, como que destruye todo lo que nosotros venimos haciendo tan cómodamente, po. Y ahora vamos a tener que pensar más, vamos a tener que trabajar más nuestras películas, porque esa es como la gran zanahoria para el burro que pone Orson Welles. Sí. Es decir, se podía hacer mucho mejor esto. Vengan, alcancen la zanahoria y todos los realizadores, bueno, van a tener que despabilarse un poco más y ver si de verdad tienen talento para transmitir en lenguaje cinematográfico lo que tienen para decir. Sí. Yo creo que por ahí va un poco el asunto, como este odio a Orson Welles. Bueno, Orson Welles después, no quiero decirlo así porque en realidad el fracaso y el éxito para mí son cosas que no son muy medibles, pero según el éxito que se da en Hollywood o en la industria del cine norteamericana, Orson Welles terminó fracasando en todo lo que hizo después. Sí. Todo fue a medias tintas, todos fueron al final producciones súper chicas, nunca hizo una producción grande de nuevo. Es una pena, ¿cachai? Es como que, ay, a ver, este weón, no. Nos puso demasiado alta la vara, bajémoslo un poquito. Y lo bajaron entero. Y bueno, y también tiene que ver con Orson Welles, que él mismo decía que él era súper perezoso al final para hacer las cosas. Sí, además hay que decir que la contracampaña que se hizo no permitió que la película lograra el éxito de taquilla que se esperaba. Claro. Entonces la película recién vuelve a agarrar un segundo aire en la década de los 50, que se vuelve a reestrenar, y ahí la película recién se vuelve como esta obra de culto. Claro, en su tiempo no la pescaron, así de simple. Claro. De hecho, ni siquiera alcanzó el presupuesto. Sí. Pero bueno, vamos analizando algunas cositas, ¿te parece? De la película, quizás lo narrativo. Sí. Partamos por lo narrativo, ya que hemos hablado tanto de lo técnico. Dale. Igual yo voy a volver a lo técnico, porque tengo muchos apuntes con lo técnico. Dale. Pero lo narrativo me llama mucho la atención, que es muy disruptiva también en el asunto de quién cuenta la historia. Porque al final la historia es contada por testigos todo el tiempo. Claro. Y eso para la época creo que no era muy común.
supongo yo. Aparte del cine, ¿cuánto llevaba? ¿10 años con sonido recién? ¿Algo así? Sí, pues a fines de la década del 20 aparece el cine sonoro, creo que el del 27, en la primera película, el cantante de jazz, si no me equivoco el nombre. Claro. Y claro, aparece recién el cine sonoro. Y, o sea, las películas con narradores han existido siempre. Claro. Pero distintos narradores que te cuenten además distintas partes del personaje, Claro. no es cualquier cosa, ¿cachai? Y tenés que hacerla, o sea, y te tiene que funcionar además, y eso después tiene un coletazo en el montaje, y etcétera, etcétera. Es decir, Claro. es una gran idea, pero tiene que funcionar, po. Claro. Y bueno, si tú te fijáis bien, las únicas 2 veces que nosotros tenemos una especie de que podemos ser un espectador omnisciente, que es como generalmente uno ve las películas, es al principio y al final, po. Al principio tenemos este noticiero, y bueno, tenemos la muerte de Sí. Kane, que con eso parte la película, y tenemos el final, este spoiler alert, así que de nuevo, alerta ahí por si no lo han visto. Sí. Y después tenemos el final, que somos nosotros los testigos de lo que pasa con Rosebud, y entendemos lo que es Rosebud además. Porque finalmente los personajes que estaban buscando lo que era Rosebud nunca se enteraron. Claro. Nosotros nos enteramos como espectadores. Entonces esos son los 2 momentos en donde somos espectadores omnipresentes. Sí. Todo el resto de la película somos testigos de lo que nos están narrando nomás. Que puede ser verdad o no, incluso. Sí, y de hecho ahí hay un juego que hace Wells en el que cuando el personaje de Kane muere y dice Rosebud, la verdad es que nosotros nos damos cuenta que nadie lo está escuchando. Claro. Que es como una especie de, pareciera que fuera un fallo, pero en realidad lo que está haciendo es decirnos a nosotros Rosebud. Y por lo tanto nos mantiene también en la intriga, que va a ser la intriga que va a mover, digamos, completamente la trama de la película. Saber qué es lo que significaba eso, que es algo que escuchamos nosotros. Claro. No necesariamente los personajes. Después los personajes, por supuesto, van a entender que hubo una última palabra, etcétera. Pero nos está hablando a nosotros, Kane, en esa última palabra. Absolutamente. Bueno, probablemente hubo algún testigo de la palabra, porque si no, no se sabría en la película. Probablemente esa enfermera que entra, aunque es raro. Claro. Y bueno, y después tenemos una gran escena, que es cuando entendemos cómo este tipo, cómo este niño en realidad, fue a parar a manos de estos tipos corporativos, básicamente, que lo crían, ¿cierto? Teniendo papá y mamá. Sí, Al parecer como que ellos le encontraron una mina en el terreno de los padres, y Sí. a cambio de eso se llevan a este cabro chico para educarlo. Claro. Y bueno, ahí tenemos, es que, ¿sabes qué? No, lo siento, pero yo no puedo desapegarme de lo técnico. Ahí tenemos la primera gran secuencia técnica en todo aspecto. Yo creo que si un niño va a estudiar cine o un adolescente va a estudiar cine, weón, lo primero que tienen que hacer es mostrarle esa secuencia y analizarlo durante todo un semestre. Sí. Porque es increíble. O sea, tenemos este cabro chico jugando en la nieve, luego la cámara empieza a retrotraerse, ¿verdad? Empieza a hacer un dolly out, pasamos a su mamá en la ventana, luego pasamos como a este living de esta casa, y después pasamos al comedor de esta casa y con el niño todavía en pantalla y todavía enfocado. Sí. Que eso es lo más importante de esta película. Es lo más importante porque hasta ese momento el deep focus, que es una técnica, que es el enfoque profundo, no era muy utilizado por los cineastas. Claro. Por algunos sí, en algunas partes sí, pero no tanto como en esta película. Y eso es lo que hace tan grandiosa esta película. Que utilizaron mucho lo del deep focus, porque el deep focus además es caro. No voy a entrar en mucha técnica, pero el deep focus es para que todo lo que está en el plano esté enfocado independiente de la profundidad del campo al que estén. Claro. Entonces, esa es una técnica súper difícil de hacer, en donde sobre todo necesitas mucha luz. Luces muy, muy fuertes. Entonces, por supuesto, gastáis más energía y todo se vuelve más caro. Entonces, Orson Welles la utiliza y bueno, le queda perfecta a la película. Porque hay momentos donde podrías haber estado cortando para un personaje, cortando para el otro, cortando... Y no, lo pone todo en pantalla, Sí. casi como una obra teatral. Recordemos que Welles venía al teatro. Y él le pide a Greg Toland que encuadre todas esas cosas. Sí. Y ahí es donde está lo importante de Greg Toland, que al final el tipo termina convirtiéndose en un solucionador de problemas o solucionador de peticiones de Welles. Sí. Entonces ellos hacen una súper buena dupla. De hecho, es súper raro porque en los créditos, cuando aparece el director al final, cuando uno está viendo los créditos, ¿cierto? Al principio de la película, digo, al final del reel de crédito, Sí. Toland aparece junto a Orson Welles. Y Orson Welles después dijo, fue el más importante en la película. ¿Cómo no lo iba a poner junto a mí? De más. Pero bueno, la cosa es que ahí tenemos esa primera secuencia, es donde hace cosas imposibles Welles.
sobre todo para ese tiempo, no eran imposibles, obviamente, estoy exagerando, pero eran muy difíciles de hacer y muy difíciles de conseguir. Pero además, tiene una carga narrativa la imagen por sí misma. Sí, po. Entonces, lograr la combinación de ambas cosas es súper difícil. Y cuando tú empiezas a ver El Ciudadano Kane, te das cuenta de que todas las secuencias están con esa sobrecarga. A lo mejor por eso tú al principio decías, se me hace pesada la película. O puede hacérsele pesada a la gente. Claro. Porque tiene eso, porque te está contando algo en el guión, en la narración de la película, y te está contando algo con las imágenes. Y creo que por eso la película es tan importante. Porque, claro, después los cineastas se volvieron más equilibrados con respecto a eso. Pero al final eso es lo importante del cine. No solamente contar una historia, sino que también contar con imágenes. Por eso Welles creo que es tan importante. Pero bueno, tenemos esa escena, que ahí nos queda claro la maestría técnica. Lo fotográfico de esta película es impresionante. Yo no sé cómo lo tomáis tú. No, bueno, la cinematografía, un punto elevadísimo. Y como bien dices tú, que en el fondo como todos estos elementos técnicos van tributando a lo narrativo. Claro. Que también es una parte súper relevante de la película cuando uno va como entendiendo la historia sobre todo. Yo diría que, o sea, lo que a mí me gusta mucho es ir entrando como en la trama del personaje y como un montón de elementos de esos técnicos que estás diciendo tú, ¿cierto? Nos van ayudando también a entender quién es. Porque yo creo que la gran pregunta de la película es ¿quién es este personaje? Claro. De hecho, yo también, hay una cuestión que me sorprendió la primera vez que la vi y después también, que es cómo te presentan a Charles Foster Kane, El que es con este noticiario. Sí. Y claro, y ese noticiario parece, y que para mí ahí hay un gancho también súper importante, que parece que te está contando todo, po. Te cuenta toda Bueno, la película. parece que te está contando absolutamente todo, pero resulta que al final no te está contando nada, porque Claro. lo que no sabemos es quién es este personaje, qué es lo que busca y sobre todo saber qué es lo que hay detrás de esa palabra. Claro. El noticiario te cuenta lo que hizo. Exactamente. Nada más. Entonces uno pareciera, bueno, ya me contaron todo sobre Kane. Y no, pues la verdad es que el gran misterio sigue estando ahí. Claro. Y empieza a aparecer entonces de a poco en un montón de juegos también de luces y sombras, de los contrapicados. Es decir, hay muchas cosas que nos van hablando del personaje que lo hacen también cada vez que uno la ve. La hacen muy fascinante, todos esos elementos técnicos y entre esos, por supuesto, la cinematografía. Oh, recordé una parte cuando él le dice a Susan que va a seguir cantando, como que la obliga a seguir cantando. Sí. Y ella está como de rodillas, iluminada, y cuando él se acerca, se pone toda la sombra encima de ella y solamente le quedan brillando los ojos a ella. Sí. Es muy genial esa parte. Bueno, es que todo, Sí. en realidad. A mí también, porque parecen ser detalles que quedan como ahí en el aire. Pero es súper importante para mí el inicio de la película, cuando dice prohibido el paso, ¿es cierto? No trespassing, como Claro. que te anuncia, porque de alguna manera para mí lo que está haciendo Wells es como que nos está advirtiendo de algo, ¿cachai? Como que nos dice, ojo, porque nos vamos a entrometer en algo que quizás no debamos, pero además yo creo que nos está dando a entender que vamos a entrar en un espacio donde probablemente no es posible entrar nomás. Claro. Toda la película vas a querer resolver este misterio y no lo vas a lograr. Por eso al final también la película termina con la misma imagen, que es el prohibido el paso. Claro. Y eso, hay un montón de cosas como ahí, elementos que van dando cuenta de esa figura de este personaje. Cuando entramos a la mansión, ¿cierto? Este castillo, es como que estáis entrando al castillo de Drácula. Sí, el inicio de la absolutamente. película es súper lúgubre, es súper oscuro. Es una historia de terror, es como que estáis Sí. entrando en Frankenstein. De hecho, la película comienza como una película de terror. Totalmente. Que es totalmente. No Trespassing, y se ve la mansión al fondo, ¿verdad? Y la música, que por cierto, la música es de Bernard Herrmann, que es su primera banda sonora, de hecho, para una película. Y bueno, después se iría por un tubo con Hitchcock. Claro. La música es como de terror Sí, al principio. Sí, como que vaya a conocer un monstruo. Sí, eso me parece muy la raja. ¿Cachai? Que ahí Wells nos está diciendo cosas también sin decirnos nada. Sí, eso es lo fascinante de la película. Todo el rato, po. Oye, el trabajo de sonido para la época yo lo encuentro, pero extremadamente la zorra. Para mí ese trabajo de sonido que tiene la película no lo lograron hasta como en los 60. Pero Wells lo hizo en los 40, a inicio de los 40. Sí, no, y agreguémosle cuestiones como el maquillaje, que yo lo encuentro genial para hacer Claro. una película del año 41, notable. Sí, porque igual se nota de repente, pero hay unos momentos en donde tú le veis como estas, en buen chileno como uno dice, estas charchetas Sí. en la cara al ciudadano Kane. Sí. No, increíble el O maquillaje. sea, si tú me preguntas ahí, cada vez que la veo no logro entender que Orson Welles tenga 25 años.
como que lo veo y bueno, para mí es un viejo. Sí. Digamos que quizás el maquillaje no es perfecto ni nada, pero yo ni cagando lo veo como un cabro de 25 años. O sea, yo igual en la parte que él representa 25 años en la película, igual entiendo que tiene 25, Sí, 30, por supuesto. ponle. Porque igual tiene cara de viejo, ¿cachai? Tiene un aspecto de viejo, siempre lo ha tenido Orson Welles. Claro. Pero en las partes que está viejo, la forma de caminar, la forma de moverse que tiene, son de un viejo, pues, weón. Sí. Y sí, eso, no. más el maquillaje, más toda esta cosa del vestuario, de ponerlo un poco más gordo, Sí. es una combinación perfecta para creer que es un viejo. Sí. Bueno, ahí está el trabajo de maquillaje también, sí, por eso digo, todos los departamentos en esta película son increíbles, porque ¿para qué vamos a hablar del montaje? El montaje es pero perfecto. Sí. Pocas veces uno ve un montaje tan perfecto como esta película. Sí, súper dinámico. Y eso hace también que dentro de esa distancia que yo decía al principio, como esta distancia temporal, lo que sí uno no podría decir es que es una película lenta, todo lo contrario, una película súper ágil, que va y viene. Sí. Incluso viéndola ahora, en que yo estaba mirando la película y de repente es como, de veras que estamos en un flashback. Sí. ¿Verdad que están contando la historia? ¿Verdad que hay un personaje narrando este episodio de la vida de Kane? Y yo decía, ¡guau! Como que me engancha mucho también como en esos momentos y se me olvida que estamos como en este constante ir y venir de esta investigación periodística, ¿cierto? Detrás del personaje de Kane. Eso, por supuesto, la mano del director y de todo lo que están haciendo, precisamente para que uno se meta en la película y se te olviden como hasta esos detalles. Claro. Oye, a propósito del periodista, no sé si te acordáis, pero nunca le vemos la cara completa, como que siempre lo vemos medio difuso Sí, o en la oscuridad. Sí. Es raro eso, ¿qué nos querrá decir con eso? Puta, yo creo que tiene que ver con la idea de que no es precisamente el periodista, ¿cachai? El que está detrás. Yo creo que hay todo un juego también con la intención de descubrir quién es este personaje, pero no necesariamente desde el punto de vista del periodista, ¿cachai? Da lo mismo quién sea el periodista. Claro. Y sobre todo porque según yo, que la interpretación que yo hago desde el principio, es que en realidad lo que está haciendo Orson Welles es decirnos a nosotros. Somos nosotros los que estamos metidos en el tema. Por eso te decía que, claro, uno puede especular de que cuando dice Rosebud, alguien lo escuchó por ahí. Pero en estricto rigor, si tú miras la película y quieres ser como muy estricto técnicamente, la verdad es que cuando dice Rosebud, los únicos que lo escuchan somos nosotros. Por supuesto que después uno puede especular de que, claro, porque antes parece que lo dijo, qué sé yo y todo eso, pero al principio de la película no te queda claro, entonces pareciera que es como, somos nosotros, es decir, es como que el periodista fuese casi una extensión, ¿cachai? De lo que nosotros queremos saber también. Sí, puede ser eso, man. Como mantenerlo ahí a raya, como un poquito apartado de la historia para que Claro. no se meta en el cuadro que nos está tratando de mostrar. Exacto. Bueno, oye, yo voy a seguir dando la lata, weón, con algunas secuencias. Por ejemplo, bueno, tenemos la secuencia clásica del espejo al final. Sí. Cuando él, de alguna manera, nos quiere decir que está dividido, está Sí. confuso, se partió por completo. Claro. También tenemos el gran plano secuencia cuando el periodista llega donde Susan, al rancho, donde Sí. ella trabaja, ¿verdad? Sí. Y tenemos esta cámara que para esa época uno, claro, ahora tenía hasta manos mecánicas, manos robots Sí, para mover una cámara por donde queráis, pero en ese tiempo, ¿cómo lo hacíais? Y aparte que las cámaras eran del porte de un Pullman Bus, Claro. no eran una cosita que podíais tener en la mano. Sí, Bueno, para la gente, si no se acuerda, es cuando la cámara entra por arriba, por el letrero, Claro. pero no pasa por arriba ni por abajo el letrero, pasa por entre medio del Sí, letrero. sí. Yo no sé si tú te fijaste, pero si tú te fijas bien en esa parte, que fue algo que yo no pude ver la primera vez por la copia con la que la vi, pero la segunda vez sí me fijé, el letrero está partido. Sí, tiene una ranura ahí. Tiene una ranura y se nota. Y claro, probablemente en cierta marca de donde pasara el lente de la cámara, ¡pum!, tenían que abrirlo inmediatamente, para que pudiera pasar todo el equipo ahí, Claro. el camarógrafo, la cámara y todo. Y después esta cámara hace un picado, Sí. casi un cenital, y se mete por un tejado de vidrio. Y este tejado de vidrio, que ahí ya también tiene que ver con la edición, este tejado de vidrio es traspasado. Y eso ahora podía hacerlo porque tenía un montón de efectos digitales para hacerlo. Sí, sí. Pero antes no, po, ¿cachai? Antes era cortar con la tijera, pegar con un scotch y ya listo, sería, po, güey. Sí. A propósito, el editor de esta película es Robert Wise, que después sería un gran director que hizo un montón de películas. Que hizo El día que se paralizó la tierra, Ah. La novicia rebelde, Amor sin barreras. No todas esas tenía ese películas. detalle. Sí, pues él se inició como editor en la industria. Perfecto. Y una de las películas que editó fue El Ciudadano Kane.
Y en ese tiempo no tenía efectos. Sí. ¿Y cómo lo lograbais? Todo Y mecánico. después, además, entra la cámara por el techo, baja y se sitúa en un plano medio de la actriz que está ahí, que va a ser entrevistada por este periodista. Esa weá es increíble. Y además, no lo hacen una vez, lo hacen varias veces en la película. Sí. Porque es como el sello para presentar todo el tiempo a esta Susan Alexander, Sí. que es cantante. Ya que estáis hablando de escenas, puta, hay una que me gusta mucho a mí, probablemente también la tenéis por ahí registrada, que es la secuencia que nos muestra el tránsito y el deterioro de su primer matrimonio. Uy, sí, esa escena es increíble. Y los barridos que tiene esa Y es escena. un ejercicio maravilloso de montaje también, donde, como decís tú hace mucho rato, es decirte tanto con tan poco, porque te resume, creo que son 16 años que estuvo casado, Claro. y te lo resume en 2 minutos. En 2 minutos te cuenta la historia de ese matrimonio. Entiendo que eso en el guión era larguísimo. Ah, bueno, con mayor razón, entonces genial. Y Orson Welles empezó a leer, a tachar, y el one se imaginó cómo podía hacerlo en su cabeza. Ah, De hecho, esa fue la secuencia que más le costó editar a Robert Wise. Él mismo lo dijo. Por el cómo tenía que poner el barrido, cómo tenía que hacer aparecer la imagen. En ese tiempo, estos fundidos encadenados no eran tan fáciles de hacer como ahora. Pues Sí, ahora bo. los metía al Premiere, no sé, por algún programa y te queda perfecto además. sí. En ese tiempo no, pues en ese tiempo era, como te digo, todo a mano, tijera, scotch. Bueno, no era scotch, pero Sí. probablemente era scotch o Una algo así. cinta. No sé editar yo en celuloide. Pero era a mano nomás, pues era todo artesanal. Sí. Y esa secuencia es perfecta. ¿Cuánto es? ¿Dura? ¿1 minuto? Yo diría que un poquito más de 1 minuto, pero te resume la historia completa de este matrimonio. Ya al principio aparecen los dos personajes sentados muy cerca, muy cariñosos, Sí. y corte tras corte se van distanciando física y actitudinalmente. Y Sí. además que es muy interesante un detalle de toda esa secuencia, que en la medida que los personajes se van distanciando, no sé si cacháis que aparece como una especie de barrera los periódicos, po. Sí. Como que están leyendo y como que finalmente se protegen detrás de eso, que al final es una forma como de decir que ese mundo en el que está sumido Kane no le permite finalmente mantener su matrimonio, ¿no? Claro. Y un pequeño detalle con eso, además. Que ambos leen el Inquirer, el periódico de Kane. Sebo, Y ya Sebo. en la última escena, ella está leyendo el Chronicle, Totalmente, que es la excelente. competencia. Sebo. Es como, weón, ya te odio. Sí. Y voy a leer este diario solamente para llevarte la contra. No va. Sí, es muy buena esa parte, weón. Es muy, muy buena. ¿Cuántas películas han ocupado algo similar después? Sí. ¿Cientos? Esta es la escuela, pues esta es una gran escuela en ese sentido. Sí. Bueno, hay otra parte fotográfica que me gusta mucho, que es cuando Kane se está presentando como candidato a la presidencia. Ya. En este teatro gigante, ¿verdad? A gobernador, a gobernador. A gobernador, sí, pues, ¿verdad? Claro, claro. Tenemos esa secuencia en donde el contrincante como que lo mira. Sí, de arriba. La cosa es que ese encuadre, weón, es increíble. Y tú cachai que el público, si tú te fijas bien, yo tuve que leer esto para darme cuenta. No es que yo me haya dado cuenta. Ya, a ver. El público no es público, pues, weón, es un dibujo. Ah, Son miniaturas. Ya. ¿Y sabéis cómo hacen el movimiento de este público? ¿Por qué uno cree que ese público está vivo? Sí. Es porque a este papel le hicieron hoyitos con alfiler. Muchos hoyitos. Ah. Y lo que hicieron fue pasar luces por abajo, en movimiento. De más. Entonces tú crees que el público se está moviendo. Y no es así, es un dibujo. Qué loco, weón. Y veo esa parte y digo, ah, claro, ahora se nota, pero porque estoy consciente de ello. No, si tú de no más, estás pues. consciente de ello, no te das cuenta de eso. Sí. ¿Cachai? O sea, incluso esta weá fue pionera en los efectos especiales, en los efectos prácticos, weá. De más. Bueno, eso hay que decir. El Ciudadano Kane no es pionera de estas técnicas del cine. Lo que hizo Ciudadano Kane es aunar, es como un libro manual Claro. de todas estas técnicas y cómo tenéis que usarlas. Porque estas técnicas no están usadas al azar. Están usadas, insisto, para decir algo. ¿Cachai? Es como un manual que viene con los ejemplos correctos. Una cosa así. Claro, así se hace. Sí, y bueno, fue escuela para... O sea, Scorsese mismo ha dicho que él no existe sin el Ciudadano Kane. Sí. Spielberg, ¿cachai? Y un montón de Es directores. que hay momentos que recuerdan mucho al cine de Scorsese. weón. Si alguien ha visto hartas películas de Scorsese y más o menos cacha cuál es la mano de él y ve al Ciudadano Kane, yo mientras la veía ahora como que pensaba, de aquí este tipo ha sacado varias cosas. Sí. La misma secuencia que decís tú de este matrimonio deteriorándose. Sí, pues. Esos barridos son muy de Scorsese ahora, pero en realidad lo hizo el Ciudadano Kane. Claro, y contar grandes periodos de tiempo, grandes episodios en secuencias muy cortitas y en un montaje en el fondo Claro. que te resume una historia completa.
Eso, hay que ver, ¿cierto? El inicio de Goodfellas o de Los Infiltrados. Claro. Y es eso, ¿cachai? Te Sí. van contando como largos episodios de tiempo en un montaje muy cortito, muy acelerado, pero con mucha información. Claro. Aparte que Wells, yo creo que era de estos tipos que son como... Bueno, obviamente era muy talentoso, pero que cayó parado en el cine. Hay un momento en News on the March, el noticiero, Sí. en donde el narrador dice que Kane rara vez ha sido filmado o fotografiado desde que se recluyó en su casa después de que se separó de su segunda mujer y todo eso. Claro. Y cuando él dice eso, aparece el mayordomo paseándolo en silla de ruedas, Sí. ya viejo Kane, ¿verdad? Como por los jardines. Pero la cámara, si tú te fijas bien, es una cámara en mano y detrás como de unos árboles, como de unas ramas. Ah. Ese es aplicar el paparaseo, po, weón. En De ese más, momento, po. imagínate, en ese tiempo, decir, ¿cómo podemos filmar esta parte? Ah, como weones que estamos espiando a Kane. Somos los únicos que lo hemos grabado de alguna manera. Tú te puedes pasar caleta de rollos solo con ese segmento. Sí. Esa weá yo la encuentro grandiosa. O sea, insisto, todo lo que es fotografía en esta película es increíble. Sí. Todo lo que es cámara, lo que tiene que ver con la cámara, es increíble. Y voy a seguir echándole loas. Y yo creo que si seguimos hablando en el capítulo, va a ser de la única weá que voy a hablar. Yo tengo sobre todo mis apreciaciones en la historia del personaje, y hay varias cuestiones ahí que voy a ir destacando igual. Vamos, démosle. Sobre todo como en la búsqueda del leitmotiv de este personaje. Ujú. Claro, dentro de lo que hace Orson Welles acá, el foco de atención. ¿Mm? Como llegamos a esta escena que estás mencionando tú y estas técnicas para que se vea al público, justo en la mitad de la película, para mí hay dos escenas que son claves para entender al personaje. ¿Ya? Cuando él conoce a Susan, Ujú. porque nosotros vemos toda la primera mitad de la película el ascenso de este personaje. Sí. Y el tipo es realmente un cohete. Es decir, va subiendo, subiendo, subiendo. Pero Claro. es una película donde el tipo es un ganador absoluto, lo tiene todo. Pero, insisto sobre lo del principio, no sabemos nada de él. Ujú. Y la escena cuando él conoce a Susan, él se sienta con Susan y Susan dice que ella no lo conoce muy bien, no sabe quién es. Claro. Y es la primera vez que Kane habla sobre sí mismo. De hecho, no es la primera, es la única vez que Kane habla sobre sí mismo. Y es más, es la única vez que él habla de su pasado y menciona de hecho a su mamá. Mm. Y aquí, como siempre yo digo en este podcast, ninguna de esas cuestiones es gratuita. Claro. No puede ser gratuito que el personaje solamente diga una cosa sobre él y tenga que ver con su pasado y que tenga que ver con su mamá. Claro. Porque después no vuelve a mencionar nada de eso. Y claro, y eso te permite también ir desentrañando este misterio sobre Rosebud. Claro. ¿Cierto? Que después hace mucho sentido cuando ya llega ahí al final y ves el trineo y todo eso. Pero además de eso, en la mitad de la película está, después de ese discurso, cierto, político, de esta campaña gobernador, es la primera vez que vemos a Kane perder. ¿Verdad, po? Estas dos escenas están muy cerquita porque es la primera vez que vemos a Kane perder. Y ese es el detonante de lo que viene entonces en el desenlace de la película. Justo estas dos escenas están en la mitad. Entonces, como las películas funcionan casi como una curva, ¿cierto? Arriba llegan a la cúspide en la mitad y después empieza el desenlace Ujú. donde ya todo empieza a caer. Ujú. En este caso pasa eso, es decir, después de ese momento nosotros empezamos a ver cómo a Kane se le empiezan a ir un montón de cosas de las manos, Claro. ¿cierto? Y viene la pelea con Leland, con su amigo, ¿cierto? Lo despide y viene como todo este impulso también que tiene este personaje por convertir a Susan en esta cantante, ¿cierto? Que eso tiene todo también una explicación interna para el personaje, porque lo que él quiere lograr finalmente es que esta mujer tenga todo, pero a cambio de... Claro. Él no entrega nada gratuitamente, es decir, Kane es un personaje que está pensando constantemente en llenar un vacío. Ese es como el gran tema que tiene el personaje. Y es muy, muy interesante, sobre todo por el contraste con todo lo que tiene. De hecho, hay varias escenas donde los personajes hablan de eso. Es decir, esta es una persona que tiene todo, ¿cierto? Y sin embargo, parece que algo falta ahí. Entonces él siempre está buscando. Hay varias, no sé si te fijaste, pero me imagino que sí, hay varias referencias como a la búsqueda del amor, Sí. del cariño. Eso lo dicen varios de los personajes que van contando en la historia de Kane, Sí. de que finalmente este tipo que lo que hace es que busca que la gente lo ame, ¿cierto? Pero que lo ame a su manera, Claro. a propósito de la intención, ¿cierto? De convertirse en un político. Pero además a Susan la convierte en eso. Pues, después Susan hacia el final le dice, lo que pasa es que tú hiciste que yo tuviera todo, porque lo que quieres, ¿cierto? Es que yo te devuelva amor. Claro. Finalmente estoy obligada a amarte porque tú me diste todo. Y aquí esta parte me gustaría cerrarla con lo siguiente, que lo importante del personaje es que él aprendió así, pues. Sí. Porque al tipo lo venden, entre comillas. Claro. Por lo tanto, a él le dieron todo. Él es un personaje que recibió eso.
lo sacaron de su familia, de su núcleo, de su madre, ¿cierto? Que al parecer era la persona que él recuerda, pero a él le entregaron todo. Claro. Y entonces él no sabe tratar a las personas si no es precisamente adueñándose de ellas. Claro. Cada vez que la he visto, como que me voy sobre todo, bueno, además de lo técnico que estás mencionando tú, a mí la fascinación que me genera el personaje, el cómo está construido. Ya. Me parece una cuestión genial. Sí, bueno, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, creo que Rosebud y la alusión a ese trineo no es una alusión al trineo en sí, es una alusión a su hogar. Claro, y a la niñez que perdió, pues. Sí. Claro, porque al final lo venden como un producto que tienen que moldear, ¿verdad? Y tienen que cambiarle todo un estilo de vida. Entonces, claro, cuando él dice Rosebud, lo que está diciendo es como añorando el lugar donde se sintió feliz pese a todo, porque además el papá le pegaba. Sí, se nota al principio, pues cuando el papá dice que le pegaría a sus charchazos y todo, y que incluso el niño tiene el ojo morado. Sí. Que a todo esto, el cabro chico, puta que se parece a Orson Welles, weón. Sí, Sí, es como un hijo de Orson Welles. Y para reforzar solamente esa parte, un detalle chiquitito que ahora incluso la anoté así como la parafraseé porque me parece que es la frase clave de la película, ¿Ya? según yo, por supuesto, y mi particular visión de esto, Ajá. es cuando están entrevistando a Leland. ¿Ya? Leland hace referencia a la memoria, pero no está hablando necesariamente de Welles, pero dice la memoria es una maldición. Sí. Y esa weá a mí me parece clave. El personaje de Orson Welles está viviendo constantemente en una maldición y esa maldición es la memoria. Claro. Y la memoria sobre precisamente esa niñez. Claro. Por eso Rosebud es ese anclaje a su historia pasada, ¿cachai? Y a lo que perdió en contraste a lo que ganó, porque él ganó mucho. Claro. Es decir, es un tipo que tiene la vida resuelta. Desde que se fue de la casa de sus papás, su vida se resolvió. Claro. Pero pareciera ser que el valor de lo que perdió es mucho mayor que el valor de lo que ganó, que el valor de lo que ganó es material, por supuesto, y por supuesto que tiene que ver con el poder. Claro, y de hecho eso está simbolizado en una de las imágenes finales, que es este plano general de todas las cosas que compró el Sí, weón y que tenía, y muchas de ellas aún en caja, Sí, bo. que nunca las vio siquiera, solo la... Mal de Diógenes. Pero Sí, brígido al Lo que cuadrado. decían la gente ahí cuando aparecen los personajes mirando todo, dicen, claro, que nunca botaba nada. No. Había que guardar todo. Sí, po, y se supone que ellos estaban quemando como lo que no tenía ningún valor. Sí. A primera vista. Sí. Y por eso se quema el trineo. Bueno, y esa imagen es sorprendente porque va subiendo la cámara, subiendo, y tú decís, weón, pero ¿de qué porte es esto? Sí, Es como el palacio, pero es como una bodega especial para todas esas cosas. Es increíblemente grande. Sí. Estamos llegando como al final, así que quizá unas últimas palabras que quieras decir, algo que se te quede en el tintero. En general, cuando llegamos a esta parte en este podcast, ¿cierto? Uno suele decir, sí, la recomiendo mucho, véanla, qué sé yo. Pero yo de verdad que en este caso voy a llamar a la responsabilidad. Me voy a convertir en Don Graff. Eso es lo... ¿Sabéis qué es lo que pasa? Es que, sobre todo si hay gente por ahí que no la ha visto, o que la vio alguna vez y quizás no le pareció tan buena película, no se asuste. Dese un tiempo. Sobre todo quizás gente más joven que la vio alguna vez o que incluso no la ha visto. Piano, ¿cachai? Yo siento, Sí. y vuelvo a reforzar mi idea al principio, es una película que no necesariamente te va a gustar. Y tampoco hay que asustarse, y esto también va para todo el mundo, porque a ti probablemente te habrá pasado, a mí igual, que son de esas películas también en las que uno a veces se siente forzado a decir, ¡oh, qué buena película! ¿Cachai? Porque como viene precedida de como esta grandilocuencia, como que uno a veces dice, sí, oye, ¿cómo voy a decir que es mala esta película? Bueno, Claro. tranquilidad. Esta película necesita que uno tenga una perspectiva lo suficientemente amplia y a veces con muchos detalles para ir entendiendo. Muchos Sí. de ellos los hemos mencionado acá. Muchos de ellos, la gran mayoría, se nos quedan fuera. Por supuesto, Pero son demasiado. está llena de detallitos que hay que darse el tiempo de ver. Probablemente un primer visionado no nos va a entregar mucha claridad sobre eso, pero en la medida que va pasando el tiempo, esta es una película que se cocina a fuego lento a lo largo de los años. Sí, Verla cada tanto tiempo yo creo que es un regalo. Sí. Es decir, uno se va dando cuenta de muchas cosas y sobre todo, decir lo último de mi parte, que es una película que ayuda mucho a entender cómo funciona el cine. sí. Porque uno viendo esta película, tú lo mencionaste en algún momento sobre alguna de las escenas, como que uno pudiese hacer un curso de cine solamente con una secuencia. Bueno, en este caso pasa Sí. eso, que uno puede ver estas películas y aprender mucho sobre el lenguaje cinematográfico. Ujú. Muchísimo. Y uno se da cuenta entonces, lo que planteábamos hace un rato, de que esta película es el puntapié inicial de muchas de las cosas que vamos a ver después. Sí. Entonces muchos de los grandes directores que probablemente nos gustan y hasta las películas que vemos hoy día contemporáneamente
están recogiendo mucho de esta escuela que es el Ciudadano Kane. Sí. Así que eso es mi últimas palabras. Bueno, yo fui uno de los que cuando la vio la primera vez dije, oh, no es la gran cosa. Igual, pues, Y por se lo eso. dije a mi amigo que me la había recomendado y puta, weón, casi me pegó, pues, weón. Pero claro, después fui viéndola más y fui entendiendo cuál es su valor. Y creo que es un buen ejercicio ese que tú decís, weón. Que cada cierto tiempo verla. No sé, cada 5 años ver esta película. Sí. Y cada vez uno le va agarrando más el valor que tiene hasta que yo creo que en algún momento uno va a decir, esta película es tremenda. Sí, Yo ya sí. llegué a ese punto, weón. Onda, donde yo la veo y me entretengo mucho porque no es fome, para nada. De hecho, a mucha gente le puede parecer como un poco una patada en la guata ver ese noticiero al principio. Sí. Pero es muy necesario para después como uno ve la película. Sí. De hecho, es un poco como lo que hace en Tar, Todd Field. Ya, sí, Esa sí, película sí, empieza sí. con una entrevista como de 4 o 5 minutos. Exactamente. Ya, es un poco eso. Sí. En donde uno dice, ah, ok, sí, conozco a esta mujer. Claro. Pero después te van contando la historia de ella y todo lo que ha pasado y lo que ha hecho pasar a otras personas. Y decís, bueno, no la conocía nada. Esa entrevista Claro. al final me habló de la superficie. Un poco eso es lo que pasa acá con El Ciudadano Kane. Exacto. Así que sí, yo la recomiendo a ojos cerrados y puta, estoy súper de acuerdo con lo que decís tú. A no obligarse a decir, ah, sí, me gustó. Pero sí es un muy buen ejercicio verla cada cierto año. Porque se va aprendiendo cada vez más y el ojo se va afinando. Sí. Y bueno, y enseña muchas cosas que el cine actual tiene. Muy bien. Así que también la recomiendo mucho. Excelente. Sin responsabilidad. Que la vean nomás. Nada de wea. Sí. Ya, pues, Héctor, oye, muchas gracias por haber estado en este episodio. Yo estoy feliz de haber estado también. Un placer, un placer. Creo que, como dije al principio, con un poco de miedo, es una película gigante. Uno nunca sabe si está diciendo lo correcto o no. Sí. Y además a veces uno dice, ¿qué podríamos decir, cierto? Un par de ciudadanos de a pie de esta obra. Bueno, ahí lo intentamos. Sí, lo intentamos. Esperemos le haya gustado a la gente que nos escucha. Ya, pues, Héctor, que estén muy bien. Igual, Claudio. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Nos escuchamos. Chau, chau. Chau, chau. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.